Hola chicos, ¿cómo están? Este video es un complemento al material fundamental que ustedes han estado estudiando y han estado leyendo para la unidad 1 que trata sobre modulaciones digitales. Y lo que vamos a ver aquí es una aplicación muy particular de los esquemas de modulación en los sistemas modernos, que son los que pues usamos a diario. Entonces la idea es que le pongan muchísima atención y que me cuenten de pronto qué inquietudes tienen al final. Hay dos cosas que se combinan aquí: la modulación digital, la cual ya conocemos, es la herramienta, es la técnica. La adaptabilidad del enlace es por su parte la virtud de los esquemas de modulación que se aplican de forma combinada e inteligente para lograr un objetivo. Ya vimos cómo, de acuerdo a ciertos requerimientos, se determinan el ancho de banda necesario para la transmisión, se fija la tasa de símbolo, se escoge el esquema de modulación y se estima la potencia necesaria para la transmisión. Sin embargo, incrementar la eficiencia espectral es siempre una meta de desempeño que es difícil de lograr si las condiciones en las cuales se establece la comunicación cambian en el tiempo y la modulación permaneciera fija. Por otro lado, ciertos servicios pueden soportar bajas tasas de transmisión con tal de mantener la tasa de errores de bit controlada. Por este motivo, entonces se propuso diseñar un esquema de modulación adaptativo que permita sacar el mayor provecho al ancho de banda utilizado y a la potencia invertida en la comunicación. Por eso, veamos primero qué es la modulación adaptativa. Inicialmente nos interesa ver el comportamiento de la tasa de errores de bit con respecto a la relación señal-ruido en recepción, es decir, observar cómo las curvas prácticas se aproximan a las teóricas estimadas mediante la función Q de X o mediante la función de error. Para una modulación de m igual a 2, por ejemplo una modulación BPSK, la curva de Ver versus SNR tiene el comportamiento predicho. A medida que la relación señal-ruido aumenta, la tasa de errores de bit disminuye. En este caso disminuye de forma bastante abrupta porque las áreas de decisión para cada símbolo son muy grandes. Este comportamiento es análogo para los esquemas de modulación con m mayores a 2, pero a medida que aumenta m, se tiene una reducción menos abrupta de la Ver cuando la SNR aumenta, debido a que la potencia se redistribuye entre los símbolos. Por eso la constelación se encoge a medida que aumenta m, aunque aquí estamos siendo un poco optimistas para la explicación, lo que implica áreas de decisión más pequeñas. Por ejemplo, para el último esquema de modulación aquí mostrado, el área de decisión es casi invisible a esa escala del gráfico, y por eso la curva de Ver versus SNR es la más externa y la menos abrupta, es decir, es la de peor comportamiento con respecto al ruido. Sin embargo, hay que considerar que entre más grande sea m, más alta es la tasa de transmisión binaria, lo cual es muy bueno. Hasta aquí no hay nada particularmente nuevo. Ahora, fijémonos un primer objetivo: que independientemente del esquema de modulación que utilicemos, la Ver no sobrepase un valor máximo permitido, es decir, fijémonos una Ver objetivo, que es esta que estamos viendo aquí. Con estos esquemas de modulación, sus curvas y la Ver objetivo, es claro que para cada esquema existe a su vez una SNR objetivo que le permite operar o ser utilizada. Si se desarrolla un proceso mediante el cual tanto el transmisor como el receptor conozcan la relación señal-ruido en recepción y lleven cuenta de la tasa de errores de bit, un mismo sistema podría tener la posibilidad de utilizar cualquiera de esos esquemas de modulación dependiendo de estos indicadores. En un instante determinado se estará usando uno y solo uno de los 4 esquemas posibles, que será el que cumpla con el objetivo fijado de Ver. Así, si la SNR en recepción está por encima de la que requiere el esquema con m igual a 64 para operar, este puede ser aplicado en el enlace para la comunicación, proporcionando una alta eficiencia espectral. Sin embargo, si la SNR en recepción baja o es menor y se encuentra entre la SNR objetivo para m igual a 64 y m igual a 16, el esquema que se debe usar para cumplir con la Ver objetivo será el de m igual a 16, lo que implica una reducción en la eficiencia espectral, pero la calidad de servicios en términos de la tasa de errores de bit se mantiene. Si en estas condiciones se siguiera usando el esquema con m igual a 64, dicho objetivo de Ver no se cumpliría y en consecuencia sería un mal servicio, pues el que se prestaría en este caso. Si la SNR en recepción sigue bajando, el enlace se adapta bajando también el esquema de modulación hasta llegar al de m igual a 2, un BPSK en este caso. Este ofrece la eficiencia espectral más baja, pero incluso para esta SNR tan mala, el servicio se mantiene con una tasa de errores de bit por debajo de la máxima permitida, que es la objetivo. Si la SNR en recepción está por debajo de la requerida para m igual a 2, entonces el esquema así diseñado ya no hay un esquema de modulación que pueda garantizar una tasa de errores de bit por debajo del Ver objetivo, y el enlace se cae, es decir, la comunicación se interrumpe y el receptor estaría fuera de alcance o de cobertura. Usando algunos valores numéricos, si la tasa de símbolo del sistema fuera, por ejemplo, 9 megabaudios,
las velocidades alcanzadas con cada esquema de modulación serían de 9, 18, 36 y 54 megabits por segundo para BPSK, QPSK, 16 PSK y 64 PSK respectivamente. Ahora bien, si el ruido en recepción permanece constante, cada SNR objetivo se corresponde con una potencia objetivo en recepción, por lo que para lograr pasar de un esquema de modulación a otro debe darse un cambio o un salto de potencia determinado, un delta de potencia, positivo o negativo, que le exija al sistema cambiar el esquema de modulación con tal de mantener la tasa de errores de bit controlada. De nuevo, desde el punto de vista de la eficiencia espectral, siempre es mejor usar Ms grandes. Entonces la pregunta a formular ahora es cómo podemos lograr esos incrementos de potencia en recepción para poder usar las modulaciones más densas. En este punto hay varias posibilidades, aquí hay 5 enumeradas. La primera es aumentar la sensibilidad de los receptores, ¿cierto? Pero eso implica cambiar los equipos, entonces no es una muy buena opción en la práctica. Una vez que usted diseña un receptor con una potencia de threshold específica, ya es imposible cambiarla, a no ser que usted cambie la circuitería, que implica cambiar el equipo. La otra es aumentar las ganancias y o disminuir las pérdidas en el enlace o en el sistema. Eso se puede hacer usando antenas más grandes, cables más gruesos, etcétera, pero ese ajuste de parámetros corresponde más a un presupuesto de enlace, que nosotros llamamos lean budget, en el diseño de la red más que al diseño del sistema de comunicaciones como tal. Entonces tampoco es una opción muy práctica en este caso. Una tercera alternativa es, claro, aumentar la potencia de transmisión. Esa puede ser la más llamativa técnicamente hablando, porque aumentar la potencia de transmisión inmediatamente se traduce en un aumento en la potencia de recepción, lo que implica que las constelaciones se escalarán y los símbolos quedarán más separados. Las relaciones señal-ruido mejorarán, las áreas de decisión serán más grandes y las probabilidades de error más pequeñas. Bingo. Sin embargo, desde el punto de vista práctico es una alternativa poco elegante y aún menos rentable, ya que para el incremento en el tamaño de las áreas de decisión sea significativo, el aumento necesario en potencia, como ya vimos, deberá ser exponencial, y más potencia implica más costos operativos, menos rentabilidad. Solo algunos sistemas muy particulares aplican esa lógica, pero no es el caso que estamos abordando en este momento. La cuarta opción es reducir M. Cuando M disminuye, las áreas de decisión aumentan en tamaño y las tasas de errores de bit bajan. Eso es justo lo que estamos haciendo aquí. Si la SNR baja, entonces para compensar dicha pérdida, bajamos el esquema de modulación. Si por el contrario la SNR sube, entonces subimos el esquema de modulación para aprovechar dicha mejora e incrementar la eficiencia espectral con la VER controlada. Esta obviamente es una buena alternativa, pero de nuevo, con las 3 opciones anteriores descartadas, ¿cómo logramos que la SNR aumente? ¿Cómo logramos los incrementos necesarios en la potencia de recepción? Aquí es donde viene la quinta opción a apoyar a esta última en la práctica. Es claro que si la distancia entre transmisor y receptor se reduce, la calidad de la recepción mejora, es decir, la potencia en recepción aumenta. Entonces, una forma de lograr los incrementos necesarios en potencia de recepción es disminuyendo el alcance de la cobertura según las necesidades de cada esquema de modulación en términos de relación señal-ruido, para garantizar siempre la tasa de errores de bit objetivo. Dejando las curvas de fondo, supongamos un transmisor ubicado en algún punto del espacio. Todo el constructo anterior asume un canal WGN y lo que sigue asume también un espacio libre de obstáculos y completamente plano, es decir, ideal para facilitar la explicación. Así podemos dibujar un eje que se sobrepone al de relación señal-ruido, pero que ahora indica distancia y va en sentido opuesto, ya que en este mundo ideal la SNR es inversamente proporcional a la distancia entre transmisor y receptor. Ahora supongamos un receptor. Si este receptor se encuentra bastante cerca del transmisor, su relación señal-ruido será lo suficientemente alta como para poder usar la modulación más densa, que es la que tiene M igual a 64, un 64 PSK en este caso, y poder transmitir, como vimos en el ejemplo, a unos 54 megabits por segundo. Excelente. Si el receptor se mueve alejándose del transmisor o se encuentra más allá de cierta distancia que le garantiza esa relación señal-ruido objetivo para M igual a 64, no podrá usarla ya y deberá aplicar un esquema menos denso. Entre más lejos se encuentre el transmisor, más bajo será el esquema de modulación aplicado y más lenta la transmisión, pero la tasa de errores de bit estará controlada en todos los casos. Así, dependiendo de su distancia hasta el transmisor, el receptor verá una velocidad de transmisión de 54, 36, 18 o 9 megabits por segundo hasta quedar fuera de cobertura si supera la distancia límite que le garantiza la relación señal-ruido objetivo para M igual a 2, que es BPSK en este caso.
Entonces, en este mundo ideal, las relaciones en el ruido objetivo para cada modulación se traducen en límites de alcance o cobertura para la comunicación a las velocidades especificadas. Esas distancias son marcadas aquí como R1, R2, R3 y R4, siendo R1 el límite máximo para el alcance de la comunicación o el límite de cobertura en este caso. Si además suponemos un transmisor inalámbrico que transmite con una antena omnidireccional, por ejemplo, es decir, horizontalmente con igual potencia en todas las direcciones, las zonas de cobertura de cada esquema de modulación serán aproximadamente circulares y los radios de dicha zona serán las distancias límites que ya describimos. Cualquier receptor dentro de la zona naranja verá una alta eficiencia, ya que la tasa de transmisión binaria será de 54 megabits por segundo. Un receptor en cualquier parte de la zona morada tendrá un enlace con una tasa de transmisión binaria de 36 megabits por segundo, que aún es bastante buena. A aquellos ubicados en la zona verde solo se los podrá transmitir a 18 megabits por segundo y a los que estén en la zona azul a 9 megabits por segundo, que es la tasa más baja y la de menor eficiencia, pero en todos los casos la tasa de errores de bit está por debajo del haber objetivo, que es lo que se quiere garantizar. El sistema, conociendo las condiciones en las cuales se encuentra el receptor, distancia, potencia de recepción, relación señal-ruido, etc., y dependiendo de estas, seleccionará automáticamente el esquema de modulación más apropiado, adaptando el enlace a dichas condiciones y garantizando calidad. Eso es modulación adaptativa. Como ven, la modulación adaptativa no es un esquema de modulación en sí, sino una técnica sofisticada para disponer de diferentes esquemas para un mismo enlace y seleccionar el más apropiado a las condiciones en las cuales se da la comunicación. Sin embargo, aún es susceptible de mejora. ¿Recuerdan las técnicas para detección y corrección de errores, las técnicas FEC que vieron ustedes en cursos como el de teoría de la información, por ejemplo? Pues bien, es posible combinar la modulación adaptativa con diversas técnicas de codificación FEC. Por ejemplo, usando una tasa de codificación de 4/4, es decir, cero redundancia, se tendrían throughputs iguales a las velocidades de transmisión. Y aplicando FEC con una tasa de codificación de 3/4, es decir, un bit de redundancia por cada 3 bits de datos, se tendrían throughputs más bajos, pero SNRs y coberturas aún mejoradas. Eso gráficamente se vería como zonas de cobertura, es decir, radios ligeramente más grandes con subzonas creadas por los límites impuestos por el FEC. Siguiendo con el ejemplo que hemos desarrollado, los throughputs quedarían así. Si un receptor se encuentra en la zona verde externa, transmitiría 18 megabits por segundo, pero el throughput sería de solo 13,5 megabits por segundo debido a la redundancia que introduce el FEC de 3/4. Si está un poco más cerca, en la zona verde interna, la tasa de transmisión sería también de 18 megabits por segundo porque está usando la misma modulación, pero el throughput será ahora de 18 megabits por segundo, ya que como la SNR mejoró, no es necesario introducir redundancia y se usa un FEC 4/4. Cada límite o zona de cobertura implica el uso de un esquema de modulación combinado con un esquema de codificación FEC específico. Esta combinación se denomina esquema de modulación y codificación o MCS por su acrónimo en inglés, Modulation and Coding Scheme, y el concepto global se denomina modulación y codificación adaptativa o AMC por su acrónimo en inglés, que es Adaptive Modulation and Coding. El receptor entonces puede estar en cualquier zona y el sistema adapta su enlace de acuerdo a las condiciones de la comunicación usando un MCS específico. Si el receptor es un terminal móvil, entonces este proceso de adaptación debe ejecutarse sobre la marcha siguiendo los cambios en las condiciones de la comunicación. De esta manera, el desempeño del sistema o de la comunicación o del enlace se puede medir ya no en términos de tasa de errores de bit, SNR o eficiencia espectral, sino en términos de throughput, el cual sintetiza la relación entre todos estos parámetros. Nuestro análisis de desempeño, que inició con las curvas de tasa de errores de bit versus SNR, se traduce ahora a curvas que muestran los throughputs alcanzables con cada MCS versus la relación señal-ruido en recepción. De nuevo, si la relación señal-ruido está por debajo de SNR1, entonces el receptor se encuentra fuera de alcance o cobertura. Solo cuando y donde la relación señal-ruido supere a SNR1, el enlace podrá ser establecido. Con SNRs entre SNR1 y SNR2 se utilizará el MCS1, que proporciona un throughput de 6,75 megabits por segundo, aplicando BPSK y FEC 3/4. Para SNRs entre SNR2 y SNR3 se usará el MCS2, que proporciona un throughput de 9 megabits por segundo, aplicando BPSK y FEC 4/4. Si la SNR está entre
la 3 y la 4 se usará el MSS3, que proporciona un throughput de 13,5 megabits por segundo aplicando QPSK y FEC 3/4, y así sucesivamente hasta llegar el caso en el cual la relación señal-ruido sea mayor o igual a la SNR8, y el sistema puede usar el MSS8, que combina 64 PSK con FEC 4/4 para proporcionar el máximo throughput del sistema, que son 54 megabits por segundo, como ya lo vimos. La curva roja muestra entonces cómo el sistema realiza la adaptación del enlace según las condiciones en las cuales se establece la comunicación, cuando los diferentes MSS son utilizados. Sistemas comerciales como AGE, que es una tecnología de segunda generación, como XDSL, como DOCSIS, que son ambos cableados, el primero sobre par de cobre, el segundo sobre coaxial, Wi-Fi, WiMAX, HSXPA, que son tecnologías de 3G, LTE, que es una tecnología de 4G, e incluso la interfaz actual de 5G, que llama New Radio, utilizan esquemas de modulación y codificación adaptativa en su operación, aunque varios de ellos implementan la adaptación del enlace de forma bastante más compleja comparada con lo que estamos viendo aquí. Aunque en el ejemplo hemos utilizado valores para las tasas de transmisión y los throughputs, miren que no lo hemos hecho con los límites de cobertura ni con las SNR. Esto se debe a que los radios de cobertura dependen del proceso de diseño de la red, es decir, del análisis del in-budget que hablábamos y que mencionábamos hace un rato, y depende de eso más que del diseño del sistema. Y en el caso de las SNR, estas dependen de la implementación particular de cada tecnología o estándar, y pues es diferente para todos ellos en consecuencia. Sin embargo, podemos darle un vistazo a una implementación práctica de esos esquemas. Esta que estamos viendo aquí es una propuesta para la implementación de esquemas de modulación y codificación adaptativa en el estándar 3GPP UMTS Release 10, que mejor se lo conoce como Advanced Long Term Evolution o LTE Advanced, que constituye el primer estándar de cuarta generación desplegado comercialmente. Los autores exponen un artículo titulado Performance Analysis of Multi-Carrier Aggregation with Adaptive Modulation and Coding Scheme in LTE Advanced Systems del 2014, como lo pueden ver en la referencia que está ahí abajo. De ahí saqué esta tabla y este gráfico. La tabla resume los MSS disponibles, 3 en total, y sus correspondientes requerimientos en términos de relación señal-ruido más interferencia, que es otro parámetro pues compuesto que se utiliza para medir la calidad de los enlaces. Los MSS se forman combinando 3 modulaciones disponibles, QPSK, 16QM, 64QM, y FEC con 8 tasas de codificación diferentes. Miren que van desde un octavo, un quinto, un cuarto, un tercio, un medio, 2 tercios, 3 cuartos y 4 quintos. Observen que en las SINRs requeridas van desde menos 6.5 dB para el MSS1 hasta 16 dB para el MSS13. La curva de desempeño en la adaptación del enlace, es decir, los throughputs versus SINR, se muestran en la figura de la derecha, en la cual se ven las curvas individuales para 10 de los 13 MSS disponibles. Como ven, es un gráfico similar al que nos llevó nuestro análisis, pero en este caso ya tenemos valores prácticos reales. El throughput máximo que alcanza un usuario según estas curvas está cercano a los 1.6 megabits por segundo. Ahora bien, que el análisis nos llevara a una curva de desempeño de throughput versus SINR y no finalmente una de throughput versus distancia como la propuesta inicialmente, es una ventaja desde el punto de vista práctico, porque en la práctica los escenarios de implementación de estos sistemas están lejos de parecerse al mundo ideal pues que supusimos al principio. En un escenario más realista, un receptor ubicado a una distancia mayor que otro podría incluso percibir una SNR mejor que este último, debido a que, por ejemplo, su enlace físico está menos obstruido. La mera existencia de obstáculos y la irregularidad del terreno hacen que dicha correspondencia tan estrecha y unívoca entre SNR y distancia se vea fuertemente alterada. Así, el sistema está más pendiente de la calidad del canal, es decir, la relación señal-ruido más interferencia y la tasa de errores de bit percibidas en recepción, que de la distancia entre el transmisor y transmisor, reduciendo la probabilidad de que se equivoque al asignar un MSS para adaptarse al enlace. Listo chicos, con esto termina nuestra explicación de los esquemas de modulación y codificación adaptativos. Espero haya quedado claro el tema. Sin embargo, si hay alguna inquietud, si hay alguna duda, si hay algo que no quedó lo suficientemente claro en este video y con la explicación que hicimos, entonces ya saben que pueden hacernos llegar esas dudas a los canales que tenemos para comunicación, que son los foros, el correo electrónico, incluso pues los grupos de WhatsApp. Así que quedo pendiente de su realimentación. Que tengan un feliz resto de jornada y muchísimas gracias.